grandes recuerdos de haber preparado un sinnúmero de veces el mismo bizcochuelo que me quedaba siempre chato, como si fuera la lengüeta de un zapato. Entonces un día le dije a mi vieja, che, mirá, yo le echo la esencia de esto, la esencia de lo otro, entonces invertía en el bizcochuelo lo que saldría una torta española de cantidad de esencias. Y digo, lo pongo al horno y cuando veo que se entra ese globo horrible, lo pincho todo. No, claro. y me dice mi hija, mira, primero, intentá no usar tantas esencias, me dice, porque venís matándonos, me dice. Estás rompiendo el presupuesto de la panadería. Pero aparte me dice, cada vez que se infla ese globo es cuando se produce la magia del anhídrido carbónico y de las burbujitas. Y me explicó aquella vez el proceso de la levadura, que hasta el día de hoy me quedó, que era eso. Mira, la levadura es un bichito que come azúcar o harina o almidón y es como que se tira un gas que hace la burbujita del pan y la burbujita del bizcochuelo. Hace unos 6 años dejaste, digamos, todo el trabajo formal, ¿no? Ese de empleado. Me dejé la barba. Ahí va. Me saqué la chaqueta y el traje, hasta ahí trabajaba de chaqueta y de traje siempre, trabajé full time aparte toda mi vida y literalmente digo que me dejé la barba porque me afeité toda mi vida casi 2 veces por día. En el momento que hice este quiebre, el quiebre fue de ambas cosas, dejar toda la formalidad y dejarme la barba. Es sinónimo de libertad. Es sinónimo de libertad en los que trabajamos en hotelería y generalmente en gastronomía, en especial en mi primera época que fue Sheraton, el estar afeitado diariamente era una exigencia laboral, entonces me afeitaba a las 8 de la mañana y los eventos empezaban a las 8 de la noche, me volví a afeitar. Esto lo hizo durante 14 años de corrido, o sea, claro, el diariamente. Es un presupuesto de afeitadora. Y de cómo tendrá que dar la cara, tú que ahora tenés barba, o sea, el levantarse diariamente, pasarse una presto barba, no es simpático. Entonces esta parte de la libertad pasó a ser tener el aspecto que yo quiero. Aquello que la cara queda como una colita de bebé, no. Jamás nunca, o sea, lo más cerca que estuve de Federer fue la publicidad, después más nada, porque la cara entra a quedarte así. Ardida. Parte de acá. Sí. En especial esos días, cuando había mucho laburo, en la época final de mi laburo en Maroñas, que metía 18 horas diarias, llegué en algún momento a afeitarme 3 veces, o sea, porque te entra a crecer sombra, la barba es una cosa increíble y obviamente a quien acaricies con la cara es preferible pasarle una piedra pome que pasarle la cara. Pasarle esa cara de recién afeitado. Ahora, en realidad te preguntaba esto de los años que hace que dejaste los trabajos formales, para saber cómo es dejar de vivir con una certeza o pasar a vivir de la incerteza. De la incerteza. Yo siempre digo que la última mano, yo le decía la mano amiga del cajero automático, entonces yo decía, la mano amiga del cajero automático todos los meses me pagaba en aquel momento unos $7.000 por mes, ese era un buen salario el que percibía. Pero tenía un estrés grande, viajaba en aquel momento el gerente de una compañía que daba de comer en Monte del Plata, viajaba casi todos los días a Conchillas. Una empresa danesa. Una empresa danesa, yo trabajé, primero fui el chef ejecutivo y después el gerente de esta empresa danesa y administré el final de la obra de Montes del Plata mientras estuvo construyendo la papelera durante 1 año y medio. ¿Administraste la comida? Administré la comida, tenía un equipo de 250 personas que trabajaban ahí, o sea, era el gerente de una compañía, tenía 1.800 personas. En Montes del Plata, puntualmente en esta unidad, había 250 cocineros y yo era el que negociaba diariamente con la Comisión de Alimentación del Zunca, la Comisión de Alimentación del UNRWA, la comida para 6.000 personas todos los días, o sea, 6.000 almuerzos, 6.000 desayunos, 6.000 cenas. Con lo cual tenías que negociar con un frigorífico, una arrocera. Todo, o sea, el Uruguay no estaba preparado en aquel momento para una obra de este estilo y de hecho nosotros quebrábamos los stocks constantemente de importadoras grandes, de una marca de ultraprocesados de Brasil que llega a Uruguay mucho. Le comprabas todo el... Y le quebrábamos el stock, o sea, en algún momento nos decían, mirá Jesús, tengo en el LATU trancada la importación de tus tortillas españolas. Por ejemplo, en esta obra de Monte del Plata comían tortillas españolas. Y quebrábamos el stock pidiéndole, por ejemplo, partidas de 60.000 porciones de tortilla y no llegaban los 2 meses a que volviera, entonces quebrábamos el stock de eso, lo mismo que de las pastas, de las carnes. De hecho, en Uruguay todos comemos milanesas, pero no hay ninguna fábrica que haga milanesas a nivel industrial, salvo hoy en día un frigorífico muy grande. En aquel momento... Que las vende Godín. Exactamente, las que vende Godín. En aquel momento no había quien proveyera unas milanesas habilitadas bromatológicamente. La milanesa que compramos en la carnicería, normalmente unos ponemos una mano así, el carnicero pone otra mano así, pero ahí es medio por debajo. En esta empresa todo tenía que ser como muy legal, los proveedores, de dónde venían y demás. Entonces los obreros ahí me decían, che, ¿cuándo va a haber milanesas? Y yo, ¿cómo explicarles que en Uruguay no hay ninguna empresa que me pueda fabricar 18.000 milanesas en una semana, dármelas congeladas y demás? Es más, hablé con prontas para fritarlas además, en una tanda que...
para 6.000 tipos. Ahí, por ejemplo, se cocinaba todo en unos hornos, que son unos hornos alemanes que se llaman Rational, unos hornos de 70.000 euros cada uno, que cocinan O sea, que eran inteligentemente. milanesas al horno. Son milanesas al horno, pero que quedan como fritas. Es un horno que hace pasta, para que tengas una idea. Ole. Metés pasta seca, el caldo de la salsa, unas sondas, unas cosas así, y programás y cocina pastas pronta adentro de un horno. Y después todas las cocciones de olla se hacen en unas marmitas, cual si fuera Asterix, de 700 litros, que funcionan como volquetas de mezcla y donde se revuelven mecánicamente y toda la cocción es al vapor, básicamente. Y sale todo al dente. Y sale todo al dente, pero aparte todo en cantidades industriales. O sea, el día que cocinábamos carne, cocinábamos 2.500 kilos de colita de cuadril, 2.500 kilos de bondiola. O sea, los números eran bastante grandes. Che, pero más motivo, entonces te repito la pregunta, ¿cómo no es solo pasar de una certeza a una no certeza, digamos, del salario mensual al no mensual? Está bien, cobrabas bien, te habías hecho un colchón, eso te da una tranquilidad, pero abandonás esa certeza y abandonás un lugar de poder. Entiendo todas las responsabilidades que lleva, sin duda. Pero estás negociando con un tipo y le estás metiendo el peso a una empresa brasileña y decís, ¿cómo no me puedes dar servicio? Porque cuando vos le estás reclamando las 20.000 tortillas, las 60.000 tortillas, dámelas. Y tenés la potestad de dar una cuenta, a efectos de dinero, para que la gente entienda, es una cuenta, Montes del Plata, era un cliente que reportaba cerca de 60 millones de pesos mensuales, o sea, ese era el número de cliente que yo tenía que cuidar. ¿Qué me pasó con esto? Un día conversando con un sindicalista, que era el jefe en la parte de alimentación, me dice, mira Jesús, si el 3, el 5% de la comida está mal, para nosotros es aceptable. En aquel momento yo hice una cuenta rápida, el 5% me daban que eran como 300 personas y yo dije, entonces para vos si hoy a 300 personas la milanesa que le viene cruda, está dentro del parámetro aceptable. La carne tiene mucho nervio. Exactamente, porque es un porcentaje aceptable de algo que está mal. Y yo me di cuenta que para mí la comida era algo mucho más intrínseco, por eso también me volqué de la gran industria a trabajar a casas de familia, y yo entiendo que si vos comés hoy al mediodía una milanesa que no esté buena, necesariamente te va a cambiar el humor de todo el día. Exacto. Entonces yo no quise ser más partícipe de esa mala energía básicamente que venía, porque obviamente 5.700 obreros te dicen estuvo perfecta la comida. Los 300 que comieron mal te van a odiar. Se transforman en seres hostiles. Entonces, si todavía en el random te llega a tocar que varios días sos parte de este porcentaje, necesariamente generás una cultura del mal humor. ¿Dónde está el encargado de la cocina? Esto es algo personal. Era algo personal. Van 3 días que mi milanesa está ese quemada. tipo de cosas. Van 3 días que no sé qué, van 3 días que yo vengo y pido el menú. Era un lugar donde la gente comía una carne, 300 gramos, una guarnición, 300 gramos, una ensalada, una sopa, un postre común, un postre lácteo, un agua y una fruta. Todo este era el menú que tenían diariamente. Por cabeza. Había una gran hinchada que era fanática de las mandarinas. ¿Cómo explicarles que en verano? Que es azafral. Es azafral. Entonces me decía, importalas. Importame claro. mandarinas. Entonces importamos mandarinas en un momento, importamos peras también de Francia. Y eran feas, literalmente. Entonces, esto no tiene gusto a nada. Y bueno, estás comiendo mandarinas importadas, en contratemporada. En contratemporada. Entonces, ese tipo de cosas a veces, gente que entiende mucho de obras y la magnitud de lo que era esa obra, pero que en la diaria no entendían que este país no estaba preparado para esta gran infraestructura. ¿Cómo pasás de resolver esos menúes con esas cifras y con Sí. esos volúmenes a que alguien te llame por teléfono y dice, no, mi servicio es de chef a domicilio, llegás a una casa, abrís la heladera y decís, bueno, a ver qué hay acá, te rascás un poquitito atrás de la oreja y decís, bueno, vamos a darle, sacás 2 huevos, 200 gramos de manteca y haces un... Con lo que hay en la heladera, como digo yo. O sea, la diferencia es, en muchos de estos hogares que cocino, obviamente formo parte de la familia ya a esta altura, entonces primero siempre hago como una entrevista en la cual converso sobre los gustos de la casa, pruebo la casa y la cocina, cocinando un pan como el que traje hoy acá y alguna otra cosa más, y después intento llevar a la familia, sin cambiarle los gustos, hacia donde yo creo que está bien. Si es una casa en la cual las frituras y los ultraprocesados y demás forman parte de la dieta básica, bueno, vamos a intentar irnos de vuelta a la comida de la abuela. Yo soy un convencido de que nuestras abuelas y nuestras madres y demás tenían un gran laburo que era dar de comer diariamente y lo hacían a conciencia por más que renegaran. Entonces quiero como reinstalar ese espíritu de las madres y las abuelas en los hogares. Hay casas en las cuales cocino hoy en día 5 o 6 veces y queda la semillita y la picazón y me dicen, pero no era tan difícil hacer una cazuela, hacer esto, hacer lo otro. Con lo que había en la heladera lo lográbamos. Entonces un poco es eso, o sea, aquello otro me generó una paz ahora a la hora de cocinar, que todo me parece muy sencillo. Yo cuando voy a una casa y me dicen, che, porque se nos acabó
no sé, el arroz de este estilo y miro que hay otro, digo, es solucionable o en 10 minutos estoy en un mercado y vuelvo para acá. Aquella obra era, me rechazaron un camión que iba a entrar con 10.000 kilos de carne. ¿Cómo arreglo esto? ¿Cómo arreglo esto? Y la chance de arreglarlo era mover muchos proveedores en Montevideo para una sola comida en un solo día. Hoy en día, a nivel familiar, me es mucho más fácil, pero aparte, yo siempre digo que cada vez que voy a cocinar una casa es como si hiciera una obra de teatro. Yo termino de cocinar y la gente te aplaude. Entonces, también recuperé como cocinero y como chef esa sensación de placer que te da cuando alguien come algo rico tuyo y te dice, ¡fa! Como cuando vos le decís a tu vieja, ma, ¿cómo te quedaron estos tallarines? Claro. Ese pasó a ser como lo que compensa a la falta de ese gran dinero que me entraba cuando era formal. ¿Cómo definís? ¿Haces un programa en Nuevo Siglo? Sí. ¿Cocinás para personas públicas, famosas? ¿Te has ganado el mote de chef de los famosos? A los famosos en este país les cuesta mucho decir que son famosos y mediáticos, Ahí pero a va. mediana escala, tú salís en el súper, sos el chico que está en TNU a las 19 horas cuando aprendés. Claro, ahí va, ese tipo de... noticiero. Ahora, ahí de repente, ahí también te tomás la tarea de ir un día antes a la casa o vas y le preguntás, porque ahí tenés un tiro solo, no puedes desplazar a todo el No equipo puedo de desplazar a todo el producción equipo. y demás. Generalmente en el programa este que tengo en el Nuevo Siglo, lo que hago es, con la mayoría de los famosos me termino conociendo de esta manera o en algún otro lado, y es le pregunto por dónde le va el gusto. Y le hago de vuelta, como si fueran por WhatsApp, che, ¿qué es lo que más te gusta? ¿Qué es lo que no te gusta? Y casi siempre la gente tiene como prurito porque piensa que en su casa no se va a lograr hacer Claro. aquello. Y voy y le hago el mismo. Entonces, te diría que el 8 o 9 de cada 10 famosos o celebrities del país que me piden algo, me piden un plato que sea o el plato que hacía su mamá, o el plato que hacía su abuela, o el plato que le gusta casero. O sea, el mismo que toman los famosos conmigo es cociname eso que normalmente el delivery no te trae. Yo hubiera pensado que jugarían con lo rebuscado No. y que no, milanesa con papa frita Bueno, como la de mi ves, vieja nadie. el rusito, Sí, el hijo de conductor Benito González. exacto, cuando le pregunté que quería que le cocinara y le tiré como opciones de diferentes estilos, me dice, mira, haceme milanesas con puré huevo frito, me dijo, pero quiero milanesa empanada, con la carne cortada, puré de papas, que es una rareza porque está... Es horrible el deshidratado de bolsa, es para matar. En la mayoría de las casas se come hoy en día el puré de bolsa, o sea, vos vas a una casa de noche, dicen 600 de agua, 300 de leche, la bolsita, está el puré hecho. Nadie más pela una papa, hace puré. Y la diferencia es notoria, obviamente. Entonces está el rusito puntualmente, su pedido fue ese. O una de las personas que más les cocino, que es Claudia Fernández, por ejemplo, que le cocino asiduamente más allá del programa. Claudia cada vez que me pide una comida para su casa, para entre amigos, me dice, Jesús, como me dice ella, Jesús, haceme un guisito con choricito, con panceta, con todo cortadito, o sea... Una comida de olla polenta. Una comida de olla polenta, un risotto, un estrogonoff, algo que normalmente cuando uno mira la lista de esta empresa que te trae la comida rápido, no aparece cazuela de lentejas, albóndigas, mondongo, buceca. Mondongo, buceca y demás. Podemos llegar a comer sushi, cosas peruanas, mucha una comida hamburguesa, allá, mucha pizza. conversa, comida de todo el mundo, pero a veces ese tipo de comida, que era la más clásica de nuestros hogares, me pasó con un invitado a principio de año, con Patricia Madrid, que me dijo, hace años que no como albóndigas. Y no es algo difícil de hacer, no es algo rebuscado, los ingredientes no son caros. Yo lo único que le hice la vueltita es, se las rellené de queso. Entonces partía la albóndiga y tenía el quesito. El juego de texturas, que es lindo. El juego de textura. Pero era eso, o sea, quizás una persona que accede 2 veces por semana a comer sushi porque le gusta y es el pedido que hace en la noche, pero no conseguía quien le cocinara unas albóndigas con papitas, con esto, con lo otro, y fue el pedido que ella me hizo. No por lo rebuscado, sino por el lado de lo casero. Bueno, yo no te pregunté si tú estabas o no, pero hay café. ¿Querés uno? Delicioso el café, me acabo de tomar un traguito. Bueno. Aparte te vi prepararlo, o sea, preparaste el café como un cibarita del café, se ve que acá detrás de esto hay gente Diana de Ganache me dijo, se prepara así, hay que dejarlo hinchar como el mate, darle tanto tiempo para que después se haga la infusión, que lo disfrutes. Muchas gracias. Aparte de chef, soy sommelier, recibido de la Facultad de Química con vinos. ¿A qué huele? Te diría que lo primero que yo sentí fueron avellanas. Si está Diana, por ahí me va a matar, pero el aroma tendió para ese lado. O sea, es un café bien suave, suave en boca, no está muy marcada la acidez y es bien redondito. Tomás nota de cata y todo. Ya seguimos. Uno llega a Carmelo, atraviesa el puente, no sé para qué lado quedaba tu hogar. Ese puente naranja, además. Que gira. Es giratorio, sí, como era el de Santa Lucía. Y uno llegaba a una zona de aromas, que era tu casa, que tenía una panadería abajo, pero había un mueble que tenía todas las especias juntas.
Yo me imagino que de chico debes haber ido a robar especies y a jugar. Era como en la película esta Harry Potter, que había algo que no se podía abrir. Bueno, en mi casa era ese mueble. Yo vivía Ibas, entonces a abrirlo. Íbamos a abrirlo porque aparte yo soy el mayor de muchos hermanos, en mi casa éramos 8 y dentro de la casa tenía arriba nuestra casa y abajo una panadería que se activaba todos los días a la 1 de la mañana, trabajaban unas 30 personas. Ahí aprendiste el sacrificio de la cocina, al ver ese El sacrificio, y mis abuelos aparte de Carmelo son lecheros y también lo mismo. Mi abuelo siempre te dice lo mismo, que las vacas se ordeñan hasta Navidad. Entonces, claro, dicho sea paso, la fecha de mi cumpleaños. Y en la panadería lo que sucedía era eso, o sea, todos los días la panadería nunca cierra, en especial en el pueblo las panaderías funcionan 24/7. Y había esa Además que trabajaban para la zona, porque Conchilla, Nueva Palmira. Conchilla, Nueva Palmira, Juan González, Pueblo Gil, que es un pueblito chiquitito, un paraje ahí. Salían todas las mañanas de mi casa 2 camionetas que repartían en todos los barcitos de los pueblos y demás el pan clásico, la galleta de campaña, una galleta en forma de B. Y esa fue mi infancia y mi crianza, o sea, yo me levantaba, iba a la escuela de mañana, bajaba a la panadería y encontrarme con croissants recién hechos con crema pastelera, el olor a la levadura, o sea, el olor a panetone, por ejemplo, son de esos aromas que yo los tengo como inculcados ahí en esto, en la parte de fondo de la cabeza, como se dice. En la roncha ahí. En la roncha ahí, pero es eso, o sea, en mi casa siempre la cocina estuvo mezclada con la casa. ¿Y te arriesgabas a jugar? O sea, hacías la trampa de abrir por lo menos para mirar el arcón prohibido. Me arriesgaba a jugar, me arriesgaba a cocinar. Como a los 10 años empecé a intentar hacer bizcochuelos con aquellas esencias que habían ahí en la tarde, que era cuando mis viejos dormían, se levantaban muy temprano, y tengo grandes recuerdos de haber preparado un sinnúmero de veces el mismo bizcochuelo, que me quedaba siempre chato, como si fuera la lengüeta de un zapato. Entonces un día le dije a mi vieja, che, mirá, yo le echo la esencia de esto, la esencia de lo otro, entonces invertía en el bizcochuelo lo que saldría una torta española de cantidad de esencias, y digo, lo pongo al horno y cuando veo que se entra ese globo horrible, lo pincho todo. No, claro. y me dice mi hija, mira, primero, intentá no usar tantas esencias, me dice, porque venís matándonos, me dice. Estás rompiendo el presupuesto de la panadería. Pero aparte me dice, cada vez que se infla ese globo es cuando se produce la magia del anhídrido carbónico y de las burbujitas. Y me explicó aquella vez el proceso de la levadura, que hasta el día de hoy me quedó, que era eso. Mira, la levadura es un bichito que come azúcar o harina o almidón y es como que se tira un gas que hace la burbujita del pan y la burbujita del bizcochuelo. Y por ahí me quedó esa historia y nunca más pinché. Qué nivel didáctico. Exactamente. Tremendo. ¿Quién decidió que te llames Jesús María? Lo decidió mi mamá y en realidad por la casuística del día. Yo me iba a llamar Yamandú, que es como se llama uno de mis tíos, o Ñancay, que es como se llama uno de mis hermanos. Mi familia tiene una gran aprensión de poner nombres guaraníes. Y mis hermanos se llaman raro. Arací Bariña, Guaira Gabriela, mis primos son Ayubá, Nair, Caracé. O sea que sos el raro. Iba a ser... Sos el colonizador. Iba a ser así. Lamentablemente, en el pronóstico de la fecha, yo iba a nacer tipo el 3 de enero, nací el 25 de diciembre, y dije, ¿cómo te vamos a poner? Jesús María. Y acá estoy, Jesús María y ateo, gracias a Dios. Claro. Ahora, ahí también es abandonar una certeza, ¿no? Digo, porque pienso cuánto del nombre compuesto y la fecha de nacimiento tiene que haber pesado para que juegues o no con las ideas de la religión en la cabeza. Hasta los 17, 18 fui, se podría decir, bastante religioso, si se quiere decir. Fui joven de pastoral juvenil y de todas las historias, hice toda la vueltita que hacemos todos los jóvenes en el interior, donde la iglesia muchas veces es el club social del pueblo. Es un aglutinante, es un entretenedor. Es un entretenedor. A los 18 me pasó, yo me estaba por ir a Brasil a vivir, cantaba mucho en coros, y me pasó que un sacerdote me retó por cosas que hacía de adolescente, básicamente en referencia al sexo. Claro, porque te ibas a ir a Brasil a través de una novia. De una novia, y yo dije, este hombre me está como cercenando, y después entré a enterarme en la cortita ahí con 18, que quizás el sacerdote del pueblo tenía como una noviecita, y tenía un supuesto hijo, y ahí ¿qué me decís a mí? Se me cayó la institución de la iglesia, y es como yo digo hasta el día de hoy. Yo creo que el flaco Cristo existió históricamente, es un mojón en la historia de la humanidad, de ahí a que caminara sobre el agua o la transformara en vino, me quedan mis discrepancias, claro. pero históricamente, y creo que fue un revolucionario del amor, entonces me quedé como con esa parte de la religión católica, que es respetarlo y demás, y admiro a la gente que tiene fe. Yo siempre digo lo mismo, yo tengo muchos amigos religiosos, y para mí la capacidad de tener fe es envidiable, básicamente, porque lográs depositar todo lo que te pasa y todo en algo que no está. Hay dos lecturas, porque es cierto, esa es una. Hay otra que es, no te bancás ninguna debilidad y las depositas en una paloma que vino y le dijo a una señora, le palmeó la espalda y le dijo... Estás embarazada. Claro, te llenaron la panza de hueso.
Son las dos puntas. Yo quiero creer que la gente, o sea, que hay de los dos, pero que la gente que tiene fe en la buena, en realidad, tiene la capacidad de creer en algo que es etéreo. Y yo soy como muy pragmático en el sentido de que yo entiendo qué es lo que pasa en el pan y físicamente es explicable. Entonces, no hay magia, hay química, hay alquimia, hay un montón de cosas, pero no necesariamente un acto mágico. Creo que en lo único que creo como una cierta magia es en una canción de Drexler que dice todos somos polvo de estrellas. Bueno, en algún momento de mi vida empecé a hacer una historia de biodecodificación y me asumí como parte de lo que pasa en este universo en su totalidad. Ah, mira, me llevas a algo, es una picardía esto que te voy a preguntar, entonces le voy a tratar de sacar todo el contexto. No importa ni dónde ni en qué lugar, pero es cierto que porque hablas de decodificación y porque subís tus historias, hay gente que ha pensado que sos gay. Sí, sí, de hecho lo conversamos hoy en la previa. Por eso digo, es una picardía, porque me lo contaste antes de empezar. Sucede que yo después de que dejé este trabajo formal, también tenía un bar, cerré ese bar y hice como un camino muy introspectivo. Y una de las cosas que me pasó fue que mientras yo fui formal nunca lloré. Me pasé 15 años de mi vida sin llorar. Y en el momento... Estabas en el lugar que tenías que batallar, no podías mostrar debilidad ninguna. Ninguna porque no podía ser débil. Entonces cuando me pasó esto tenía mi hija 3 años y también una de las cosas que me hizo abandonar el trabajo formal fue, siendo formal los fines de semana nunca iba a poder compartirlo con mi hija. Entonces ahí entraron a caerse como cáscaras y cáscaras, entre ellas la de que soy un gran llorón en las mañanas. Soy el típico que le ponen el video de gatitos o de cosas y llora. El del video de la niña que canta y la clava al ángulo. La comedia esa romántica de Cris Morena, ya está, igual. Los otros días me preguntaron, ¿vos llorás con películas románticas? Le digo, yo cada vez que miro 50 primeras citas, en la parte que el tipo va en el yate llorando, yo lloro con él. Pero feliz de la vida. Pero descubrí que de esa manera soy un tipo mucho más feliz llorando. Entonces, hace muy poco me hicieron una entrevista. Yo subo historias en las cuales cuento que voy a biodecodificación o que me encuentro con algo que me maravilló y me hace llorar. Y la persona que me iba a hacer la entrevista me dice, siendo gay, ¿te es mucho más fácil entrar en los hogares y demás? Pues, así arrancó. Así arrancó porque me dijo, sos papá, sos chef y sos gay. Esa sensibilidad es una sensibilidad extra. Le digo, mira, te voy a hacer un pequeño paréntesis. Papá soy un chef, soy heterosexual. Quizás si estuviera en el viejo mundo me dirían que soy heterosensible, que es una composición. Pero por ahora tengo una libido que va solamente hacia el sexo opuesto necesariamente, más allá de que sea un tipo que diga que llora, que amo ser papá y que soy el ama de casa de mi casa y lo digo felizmente. Ahí va. Pero es curioso, ¿no? Eso, los estereotipos. La sensibilidad está asociada necesariamente a lo femenino y cuando uno hace esto de biodecodificación entiende que hay una pata que es femenina, que es nuestro lado zurdo, y una pata masculina, y somos un ser complejo. Entonces, intentar ser solamente el macho cabrío es ser una persona incompleta. Trabajaste muchos años está interesantísimo esto, pero también quiero preguntarte otras cosas. Trabajaste muchos años en Maroñas, también vinculado a la parte gastronómica, como supervisor de los restaurantes y demás, pero eso te hacía estar todo el tiempo en un ambiente muy particular. El ambiente burrero tiene una cantidad de características muy especiales. Es un ambiente difícil. ¿Cómo veías no sé si es de todos los que van a la parte de restaurantes, pero ¿cómo veías el ambiente de Timba? Y mira, yo primero lo que comprendí en aquel momento fue que nunca el burrero gana y que nunca iba a apostar. Necesariamente cuando uno mira las carreras se da cuenta que no es una de cada 10, es una de cada 999 gana la persona y el resto ganan los casinos y por eso los casinos son un buen negocio. En los burros lo que tienen es que las personas, en vez de estar frente a un slot, están frente a un animal, entonces hay una carga pasional en ese animal como si fuera un jugador de fútbol, básicamente. Es brutal cuando la llegada de una carrera, un Gran Premio Ramírez, la gente agarrada es el estadio y enfervorizado, así, y genera adrenalina. Entonces, si uno está dentro de esa gente y viendo la carrera, necesariamente vive esa adrenalina. Ahora, cuando ves, yo estuve 10 años, en el transcurso de 10 años, ir a gente arrancando con un nivel económico medio bueno y llegar a tenerlo muy, muy malo, o por compararlo con algo, yo siempre digo que los burreros grandes son ludópatas, son enfermos del juego. Son casi tan adictos al juego y a su propia adrenalina que le genera como un adicto a la pasta base. Entonces, las cosas que puede hacer un ludópata y un burrero a la hora de querer jugar son inverosímiles. O sea, yo estaba en una oficina que era gastronomía y me decían, mirá, yo soy el proveedor, importo jamones. Si me tirás unos mangos, te traigo mañana unos jamones que valen tanto. Entonces, claro, yo tal vez me pedían 20 pesos y lo que me estaban dando era 3.000. Pero en su fe
de que él iba a ganar estaba tan grande depositado y la adrenalina que le produce el quizás ganar es tan grande que el tipo te entrega $2.000 en jamones. ¿Y se hacían cargo el día siguiente? Sí, la mayoría sí. Estamos en un país en el cual... ¿Sigue habiendo ese honor de la palabra del juego? Y sí, a su vez en especial a nivel del hipódromo, es una micro sociedad, pero bien conceptuada, y hay como escalafones, cual si fuera la India, con castas y demás, y se respeta la palabra mucho, porque quizás debe haber alguno, como siempre, la excepción, que se va y que no paga. Pero generalmente el que no paga está mal visto por todo el resto, porque en eso es, bueno, todos nos hacemos cargo del juego, cada cual se hace cargo de sus nanas, porque a su vez, si no te haces cargo de pagar algo que perdiste, tampoco estás aceptando que realmente de caballo no sabías tanto o en esa carrera tu dato no era tan certero. Entonces, Claro. Aceptar que perdiste es aceptar que el otro tenía un dato más certero que el tuyo. Muchas gracias por la visita y De por nada, la charla. un placer. Feliz 25 de diciembre, cuando llegue. Gracias, un placer, gracias por invitarme. Y el único detalle es, lo único que intento es que cada vez más gente cocine caseros, entonces quizás el mensaje sea, tómense en su hogar 5 minutitos para cocinar casero, lo que produce es maravilloso. Especialmente el puré de papa. Especialmente el puré de papa, y lo que pasa en los hogares que se entra a cocinar casero, hay una vueltita de rosca por eso que es bueno, así que... Suscribo. Exactamente. Gracias. Gracias.